hoy vamos a tener, por primera vez, nunca lo había hecho, pero dadas las circunstancias y la coyuntura, pues lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a tener, el programa lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Aunque con mi primer invitado me daba para 3 horas de plática, créanme que sí, porque pues son temas tan delicados y que muchas veces en el pasado, yo creo que en el pasado poder tener el testimonio de alguien hubiese sido impensable. ¿Por qué? Por la misma circunstancia. Porque aquí imperaba el miedo, el terror, aquí imperaba la amenaza, ¿verdad? Entonces, tú ya no sabías en quién confiar, ¿verdad? Porque te tenía amenazada la estructura criminal, ¿verdad? Y la estructura criminal era protegida por la misma policía de la zona. Entonces, estabas como el jamón, ¿verdad? Entre los dos panes. Déjenme presentarles a mi invitado, que me da muchísimo gusto de verdad que esté con nosotros aquí. Y sobre todo, pues que pueda conocerlo, platicar con él. Y pues entender las realidades, ¿verdad? De la vida del Salvador. Así es. Wilber Araujo Bermúdez, empresario. ¿Cómo estás, Natán? Bien, me da mucho gusto conocerte. Bueno, este es lo primero. Este sujeto, ahí está recogiendo. Ahí está recogiendo, exacto. Exacto. Ese sujeto era como una pantalla. Y ese parece indigente, fíjate. Es que esa es una pantalla. ¿Entiendes? Esa era la manera de pasar como inadvertido, sí. Exactamente. Pero ahí cabal se nota cuando llega y tú ya sabes a lo que llega y tú le dejas ahí. Claro, claro. Si es que esos videos fueron en el 2009. Ya teníamos un año de estar con eso. ¿Un año pagándolo? Un año. Los 25. Sí. Y en diciembre te pedían el doble. El doble, el aguinaldo. El doble. Y si se murió uno de ellos, había que colaborar para la caja. Y eso era seguido. Ese que está en pantalla. Igual. Ese llegaba a lo mismo. Exactamente. Era lo mismo. Mira. Ahí llegó, recogió y se lo llevó. Exactamente. Fíjate o sea que no llegaba el mismo. No, porque me imagino yo que no encontraban al indigente este. Y les tocaba llegar al que usaban y les tocaba llegar a otro. Y ese sí era... Este último último sí era parte de la estructura, porque en esa fecha de ese video, en la noche un canal de televisión de este país hizo una noticia que los agarraron que después de que habían matado a alguien. El tipo sale en la noche, en las noticias de la noche. Sí, herido, en una camilla, ¿verdad? No, el que sale ahí en el video es otro. Ah, ok. Es otro. Es otro, pero ahí lo tienen agarrado. Bueno, ahí está otra vez, mira. Exacto. Ahí está otra vez. Y ahí llega, recoge, se lo lleva. Exacto. Ahí va. Bueno, y ahí mira, llega y me dice, ¿me puedo llevar los periódicos? Porque yo compraba los periódicos para mis clientes, ¿verdad? Los que llegaban y esperaban algún servicio, sí, pues sí. Leían, ¿verdad? Se tomaban su café y todo. Entonces ahí quedaban los periódicos y se los llevaba para irlos a vender. O sea que, aparte... O sea que aprovechaba también. ¿Y cómo le decías que nos llevaba los periódicos? Claro. Muy bien, ahí están, estos dos llegan a lo mismo. Esos dos llegaron a fotografiarme. Ya les estabas tú pagando lo que exigían. Sí, pero ¿Y por qué llegaron a fotografiar? Pues la vez, yo me imagino, intuyo que fue cuando me intentaron secuestrar, ¿verdad? Porque después de eso, de esa fecha, si tú ves el video, el tipo levanta el teléfono y lo cliquea, ¿verdad? Hace un clic. Entonces, llegaron a fotografiarme, ¿verdad? Los únicos que se oponen al régimen, específicamente, son las personas o grupos que se han visto afectados directa o indirectamente. Simple. La población silvestre, común y corriente, no va a estar en contra. ¿Por qué? Mira, un día, llegaron a asaltar al local de La Par. Asalto, mano armada, ¿verdad? A mí me hurtaron, o sea, era un grupo de sujetos, mujeres incluidas, y me robaron cosas de mis vitrinas, mientras me tenían distraído, otros estaban robando y al de La Par lo tenían encañonado.
Y yo tenía a mi hijo ahí, ese día, A la par. ahí en el local. Mi hijo tenía 6 años, 7 años tenía. ¿En tu negocio? En mi negocio lo había llevado. Y tuve que esconder a mi hijo debajo del escritorio. ¿Te imaginas el terror que yo tenía por mi hijo? Sí. Entonces, los que hemos vivido en carne propia sabemos que los únicos que están en contra de las medidas que se están tomando son los que están siendo afectados, mira, por esto. Porque esa gente no defiende a los pandilleros. Ellos están defendiendo sus intereses. Porque yo lo interpreto así, mira, la gente que está en contra y que solo señala, pero que no te da ninguna solución, ninguna sugerencia, esa gente no es leal con nadie. Ellos son leales con su bolsa. La gente tiene temor de que regrese el Frente o Arena, porque lo primero que harían, dicen, es quitar el régimen de excepción y y sacar a todos estos sinvergüenzas delincuentes de las cárceles para que vuelvan a las calles. Sí, pero fíjate que eso sería lo segundo que harían. Porque como ellos han tomado esto personal, porque ellos nunca lo ven con visión de nación. Ellos lo ven personal, sí. Porque todos dicen el presidente Bukele, ¿verdad? El culpable y todo, pero lo toman personal. Entonces lo primero que harían es acabarse al presidente. Lo segundo que harían es regresar al status quo en el que mantuvieron el país durante 30 años o más. Eso es lo que harían. Entonces, para mí, el régimen debe continuar, ¿verdad? Se deben de tomar las medidas necesarias para que no se cometan errores. Eso estamos de acuerdo, pero debe continuar. ¿Por qué? ¿Has oído de que cuando ves una cucaracha en tu casa, hay 100 que no las ves? Porque eso mismo va a pasar. Si todavía hay uno que anda en la calle, hay 100 escondidos. Mientras no se acabe esa plaga, el régimen debe continuar. Simple. Bien, muy simple. Bien. Voy hasta California, son las 5:25, creo, si no me falla la memoria. Vamos a presentarles a nuestro invitado, licenciado Romeo Lemus. Me da mucho gusto saludarte, Romeo, y gracias por aceptar hacer este enlace para poder conversar con el pueblo salvadoreño dentro y fuera de las fronteras patrias a través de las cosas como son. Bienvenido. Hola, Josué, ¿cómo estás? No te falla el cálculo, son las 5:25 de la mañana aquí en Estados Unidos, en California particularmente. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, Josué, primero, mira, qué lamentable que se cierren estos espacios, hay que decirlo muy francamente. Y segundo, yo no creo que en este caso la señora Cárcamo, la presidenta de la APES, esté hablando a título personal. Yo creo que es la posición de la APES. Ah, muy bien. Conocemos cómo se ha venido planteando la APES en los últimos años. Prácticamente es una institución que se ha desfigurado totalmente, es una institución que responde a intereses políticos, a una agenda política. O sea, casi la posición de la APES es la posición de la oposición en El Salvador. En cuanto al comunicado, lo que yo estaba viendo, yo creo que es un completo, digamos, es un error de parte de ellos como se han planteado. Te voy a dar mi punto de vista. A ver. Yo creo que un canal de televisión, una radio, un programa, etcétera, que esté al aire en El Salvador, cualquier medio de comunicación, por decirlo de esa manera, pues, ¿verdad? O sea, si tiene una audiencia sólida, si tiene una buena audiencia, pues no va a quebrar jamás, por una simple y sencilla razón. Supongamos que el gobierno, por A o B razones, ¿verdad? Porque no le conviene, digamos, es un canal que no tiene mucha audiencia, pues obviamente tendrá este canal, tendrá este medio de comunicación otras opciones como financiarse, como hacer llegar dinero para pagar a sus empleados, la planilla, sostener los programas, y es la empresa privada. Lo que quiero decir es que si este canal, Canal 33 o cualquier otro que sea, tuviese una audiencia sólida, no tengas ninguna duda que empresas grandes empresas del Salvador, o sea, estarían ahí incluso peleándose por pautar en ese medio de comunicación, tal como sucede con otros canales en El Salvador, que tienen una audiencia sólida y pues obviamente tienen la publicidad respectiva o tienen las empresas tratando de publicitarse en sus espacios.
Lo que sucede en este caso es que se le salió el fustán nuevamente a APES. Es decir, que APES está tratando de politizar el tema, está tratando de responsabilizar irresponsablemente al gobierno sobre lo que está pasando, sobre la situación que está atravesando Canal 33. Y no es cierto. ¿De dónde va a ser culpa del gobierno que Canal 33 esté en quiebra? Digo, si Canal 33 tuviese una audiencia sólida, pues obviamente la empresa privada estaría pautando en este. Lo que pasa es que es una cuestión como natural, ¿no? Cuando, por ejemplo, un canal de televisión, una radio, un espacio televisivo de radio, no tiene la audiencia que decimos, una audiencia sólida, pues simple y sencillamente los anunciantes no van a llegar. Yo así veo la veo una situación que está aprovechando la oposición, que está aprovechando la APE, que está politizada, obviamente, para sacar una raja política, para tratar de desgastar al gobierno del presidente de la República, que no tiene, reitero, nada que ver. Yo veo una gran diferencia en lo que sucedió anteriormente en las administraciones anteriores y lo que está sucediendo con la administración del presidente Nayib Bukele. En este caso, tú ves que no se trata de premiar a nadie, o sea, no se trata de quedar bien con nadie, sino más bien de buscar un impacto positivo, digamos, un impacto en tu inversión. Yo creo que en eso se puede ver un cambio bien sustancial, pues se está pautando, entiendo yo, la pauta va dirigida a aquellos espacios en donde se tiene una rentabilidad, entre comillas, ¿no? Donde se tiene un Sí. impacto positivo en la población salvadoreña. Antes era al revés. Antes se daba pauta a cualquier medio de comunicación, como tú bien lo apuntas, que era fiel al gobierno, que estaba apoyando al gobierno, que previamente había logrado un acuerdo con el gobierno para poder darle pauta publicitaria. Yo creo que eso es bien claro. Estamos en dos escenarios distintos, un escenario en donde antes era un compadre hablado, en donde antes no se pedía, como tú dices, mediciones de audiencia o de rey, pero era importante la fidelidad, el acompañamiento, y ahora lo que estamos viendo es una situación completamente distinta, en donde el gobierno lo que busca realmente es que su inversión, la inversión, el mensaje del gobierno y sus distintas instituciones, obviamente, lleguen a la población salvadoreña. Y yo creo que eso es lo que busca, ¿no? Realmente lo que debe buscar una persona, cualquier persona natural o jurídica, cuando utiliza los medios de Sí. comunicación. Yo creo que está claro. Sí. Sí, obviamente es donde no hay como, digamos, un análisis objetivo de la realidad, sino Sí. que hay un análisis con sesgo político. Porque la APES deja de lado el análisis que yo te hacía al principio, es decir, que un canal de televisión, un medio, un espacio no va a quebrar, no se va a ir a la quiebra si es un espacio sólido. ¿Qué es lo que mantiene, digamos, a un espacio publicitario, Josué? Es justamente su credibilidad, es justamente los niveles de audiencia que tiene. Yo ayer estaba haciendo mi programa y decía, bueno, si este canal, Canal 33 o cualquier otro canal, tiene una audiencia, como te decía, sólida, de respeto, es un canal profesional, objetivo, bueno, ahí va a tener, perdona el comercial, ¿no? La constancia o, no sé, estuviese una cantidad de empresas privadas haciendo cuota por querer pautar en ese canal porque saben que ahí está la audiencia, la mayoría de la población salvadoreña, porque saben que tiene cautiva a la población salvadoreña. Esto lo único que nos reafirma es la dependencia, como te digo, de estos espacios que siempre han vivido de la pauta gubernamental. Una vez se termina ese vínculo de la pauta gubernamental amañada de alguna manera, pues se viene abajo las finanzas del canal, del medio de comunicación, y terminan obviamente en esta situación afectando a los trabajadores. En este caso, una cantidad de despidos como esta. ¿Tú ves alguna una intención malintencionada de este tema? ¿Llevaría a las autoridades del Canal 33 a emitir un comunicado en el que desmientan todo lo que está pasando? ¿No te parece? Sería lo más sensato, sería lo más profesional, ¿verdad? Que la dirección del canal, tal como te decía, o la familia Leusel, emita un comunicado y desmienta a la APES. Porque yo creo que es importante poner las cosas como son. Creo que es importante poner en su justa dimensión las cosas.
O sea, nada tiene que ver el gobierno, nada ha tenido que ver el gobierno con esto. Si el gobierno en determinado momento decidió, para decirlo claramente, no pautar en Canal 33, o si en determinado momento el gobierno decide no pautar en un medio de comunicación, será porque es un medio de comunicación que no tiene rating. Ok, mira, es lamentable, digo, porque es una institución incluso en la que yo en determinado momento creí, pero lamentablemente creo que se ha desfigurado, como bien lo hemos estado conversando. Ha sido una institución en donde Josué, creo que francamente es una institución en donde no podemos encontrar ya objetividad. Es una institución que lamentamos mucho, digo, que esté, como tú dices, ¿no? Tomada prácticamente por un partido político, pero creo en este caso politizada. Politizada refleja la voz de la oposición, pues cuando tú ves, por ejemplo, hablar a la APES, la presidenta de la APES o cualquier directivo de la APES, tú prácticamente estás viendo a un Ronald Umaña. Estás viendo prácticamente a un Miguel Fortín Magaña, estás viendo prácticamente la voz de un partido Arena, la voz de un FMLN. Tú ves, por ejemplo, que la APES a cada momento pide, por ejemplo, que termine el régimen de excepción, denuncia el régimen de excepción, denuncia que hay una dictadura prácticamente, ¿no? O sea, los periodistas que se han autoexiliado dicen lo mismo. Entonces, es el pensamiento realmente de la oposición. Y este comunicado lo confirma de alguna manera, fíjate, el comunicado respecto al tema del Canal 33. Ajá. Yo creo que ahí es donde pierden ellos la cordura, pierden el horizonte. Ellos deberían de reunirse antes de emitir el comunicado. ¿Mm? Sino que se dejan ir, digamos, o sea, visceralmente, pues, contra el gobierno, dejando ver, obviamente, que yo te decía, tienen un sesgo. No, un abrazo para ti, gracias por el espacio y felicitarte también por la conducción de tu espacio. Muy dinámico, me gusta. Yo te veo, obviamente, seguido y es un espacio muy dinámico y me gusta mucho la conducción. Así es que, gracias, Josué. Nos vemos en la Muy, próxima.